Dejando aparte el capítulo de fichajes ahora, después de todo lo que os he venido comentando, de las exclusivas de Pedrerol, etcétera, etcétera, lo cierto es que el Real Madrid tiene una realidad a día 2 de enero, a día 3 de enero ya de 2022, que nos ha dejado un tanto, no cabizbajos, pero sí vigilantes, en alerta. ¿Qué ocurrió ayer frente al Getafe? Pues en realidad nadie lo sabe, o por lo menos no los que estamos en la grada disfrutando o animando al equipo, pero sí quizá Carlo Ancelotti, que ayer desde luego estalló como nunca. No digo estalló en el sentido de que montó un pifostio, un número o cosas así, simplemente con las palabras que dijo ya se nota que tenía un cabreo monumental. Ayer Ancelotti estallaba después del partido y ni más ni menos que afirmaba que el equipo había estado un día más de vacaciones. Una manera vergonzante de señalar a todos los jugadores e incluirse además él mismo, que esto es lo gracioso, que aquí muchos entrenadores vienen a decir que todos los jugadores son culpables cuando pierden y ellos no se incluyen. Esto desde luego honra a Carlo Ancelotti. Dijo, el equipo debió estar un día más de vacaciones y el entrenador probablemente también. ¿Por qué? Pues porque quizá no reaccionó a tiempo, porque a lo mejor los cambios que hizo no fueron los más afortunados. Daos cuenta de que cómo me sacas a Marcelo y a Hazard como revulsivos. Es imposible. Esto es que este chiste, tener que sacar a Marcelo y a Hazard como revulsivos de un partido que se había puesto cuesta arriba. Aparte del error de Militao, pero que no fue el único, en defensa muy mal, haciendo aguas, muy poca solidez, y un equipo que luego arriba era prácticamente inofensivo. Así que más nos vale prestar atención, que queda mucha liga, no vaya a ser que el colchón que teníamos de puntos se venga abajo. Otro de los jugadores que podríamos decir quedó señalado tras el encuentro fue obviamente Marco Asensio. ¿Por qué? Básicamente porque si al final del primer tiempo decides quitarle y sacar a Hazard en su lugar, ni más ni menos, es porque realmente su actuación no te ha convencido nada. Asensio es cierto que estuvo pues como el resto del equipo, muy gris, sin ideas, sin desparpajo, sin actitud, sin apenas nada que a Carlo Ancelotti le pudiera valer como argumento para dejarle en el terreno de juego. Así que lo primero que hizo, en mi opinión, en una suerte de arrebato pasional, fue quitar al jugador de Mallorca para dar entrada ni más ni menos que a un Eden Hazard que todos sabíamos que tampoco iban a funcionar. O sea, el que todavía piense que Hazard entra al partido o a un partido para darle la vuelta es porque realmente es muy ingenuo o sabe muy poco de fútbol. O sea, ahora mismo si hay algo que todo el madridismo sabe es que Hazard lo último que va a hacer es darle él solo la vuelta a un partido o echarse el equipo a las espaldas. ¿Puede esto tener por el otro lado algún tipo de repercusión para Marco Asensio más allá del tema en cuestión? Pues hombre, yo creo que no. Yo creo que todavía Carlo Ancelotti va a confiar en Marco Asensio, pero también es cierto que como se ande con el bolo colgando, como decimos allí en Madrid, lógicamente lo que sí que se puede venir es precisamente que el jugador vea cómo sus habituales titularidades que había tenido en las últimas semanas, precisamente porque había tenido un buen desempeño, se van desvaneciendo poco a poco para dar paso, no sé si a Rodrigo, porque Rodrigo tampoco es que estuviera muy afortunado, pero en su defensa hay que decir que el jugador estuvo jugando en la banda que normalmente o en la que normalmente no juega, pero desde luego esto sí que podría tener repercusiones para Marco Asensio. En mi opinión como madridista creo que a veces no somos lo suficientemente justos ni seremos nunca lo suficientemente comprensivos con la dura labor que tiene Emilio Butragueño en el Real Madrid. Y es que al fin y al cabo cada vez que hay una jugada polémica, le toca a él salir dando la cara y lógicamente es a él al que luego le pinta la cara con críticas y todo este tipo de cosas. Pero precisamente por eso hago este vídeo, porque tengo que demostrar cómo el Real Madrid tiene que estar unido en este tipo de situaciones para que cuando le den a uno, nos den a todos. Porque en el fondo Emilio Butragueño representa la cara de todo el madridismo cuando viene a decir en situaciones como la de ayer con el agarrón de Marcelo y en tantas otras, cuando hay que poner el acento sobre determinados errores arbitrales que en mi opinión nos perjudican gravemente, salir a decirlo a los micrófonos y volver a llamar la atención y poner el acento cada vez que al Real Madrid se le perjudica. Porque es que esto es más que una tendencia, es que ya estamos viendo que son 1, 2, 3, 4, 5 innumerables veces las que el Real Madrid en cada derrota que tiene, independientemente, ojo, que se entienda bien, independientemente de nuestros errores propios, hay que poner el acento en que cada vez que el Real Madrid tiene una derrota siempre hay algún tema arbitral de por medio, un penalti no pitado, una expulsión, una jugada polémica, lo que sea. Y siempre es Emilio Butragueño el que viene a dar la cara. Y tenemos todos que dar la cara. Y los que tenemos voz, en este caso, tenemos que alzar la voz todo lo que se pueda porque ya está bien de que este tipo de cosas sucedan y además con toda impunidad. Al final no sabe uno, sinceramente, para qué narices queremos el VAR.
Otra de las cosas a las que los madridistas, por diferentes razones, no estamos habituados es, a pesar de que haya habido una derrota, normalmente no se señala a un jugador individual, a pesar de que, como en el caso de ayer, esté tan claro que un error de Militao, lógicamente costó el partido al Real Madrid. Sin embargo, ayer otro jugador del Real Madrid, que por cierto no debería tampoco hablar muy alto porque sus últimas actuaciones no están siendo lo más convincentes que pudieran ser y tampoco ayer estuvo demasiado afortunado, fue Casemiro, que se permitió el lujo de señalarle públicamente y decir que bueno, ha sido un error individual de los mejores del equipo y bueno, pues en este sentido yo creo que él intentó endulzar un poco las palabras que iban para con su compatriota Militao, pero en cualquier caso creo que este tipo de insinuaciones ni siquiera se deben hacer. Es decir, un madridista, un jugador del Real Madrid no puede salir al público ni señalar ni insinuar siquiera lo que ha ocurrido o cuál es el motivo o si se debe a un compañero o simplemente alguien que ha tenido la culpa o la responsabilidad en el gol. Creo que esto es un error que Casemiro debería corregir porque al final sí, ya todos vimos, todo el mundo vio que el error fue de Militao, pero no conviene que a un jugador que está ahora mismo en pleno despegue en el Real Madrid, que está teniendo una autoridad espectacular en la defensa, que lleva haciendo una campaña increíble, se le señale de esta manera por parte de un compañero y menos de un compatriota. Yo creo que Casemiro debería haber tirado balones fuera, creo que simplemente debería haber dicho que hay que hacerlo mejor, porque sí, el error fue de Casemiro, pero el no marcar, esto también es responsabilidad de más jugadores, con lo cual el error en general es del grupo, no se puede singularizar en un solo jugador. Así que en este sentido espero que Casemiro corrija sus palabras, sobre todo de cara a la próxima vez. Por lo general, y esto es algo que ya vengo recogiendo desde hace varios encuentros, especialmente en los últimos en los que habíamos ganado prácticamente todo y llevábamos una hilera y una racha de victorias pues prácticamente sin igual, lo cierto es que después de esos encuentros, cuando a pesar de la victoria no se había jugado del todo bien, ya os venía comentando que había normalmente dos voces muy críticas con determinados aspectos del juego y que probablemente cuando finalmente se perdiera algún encuentro seguramente alzarían todavía más la voz. Esas dos voces eran las de Carlo Ancelotti, que ya lo hizo justo después del partido frente al Getafe, es decir, corrió para ser el primero en dar un palo a los jugadores y decir que estábamos todavía de vacaciones, pero luego también otra de las voces muy críticas de los jugadores de campo fue la de Thibaut Courtois. Lo ha venido siendo incluso en las victorias, así que ayer en la derrota no podía ser menos. Es que Thibaut Courtois decía que esto debería servir como una llamada de atención. Una vez más, el guardameta del Real Madrid, que ayer fue la primera víctima propiciatoria del error de Militao, fue también de los primeros en alzar la voz contra la actitud del equipo. Inadmisible en un encuentro como este, puesto que todavía lo peor o incluso peor que el resultado fue la actitud mostrada en la que no conseguimos crear ningún tipo de peligro, y en ese sentido creo que Thibaut Courtois hace bien intentar despertar a sus compañeros y hacerles espabilar, porque todavía estamos en enero y como dije, queda mucha temporada, queda mucha liga y si empezamos a tener tropiezos como este, no va a pasar mucho tiempo para que veamos cómo lo perdemos todo, ya lo veréis. Luego, mientras el Real Madrid perdía en Getafe y bueno, pues se veían también las exclusivas de Pedrerol sobre Mbappé, sobre Haaland, salían un poco de la trastienda una serie de noticias, o mejor dicho, una en este caso, que en mi opinión no tiene ningún tipo de fundamento y además la recoge el diario AS, honestamente no sé a cuento de qué, porque la verdad es que no se había oído en ningún otro medio, en ningún otro sitio y además la fuente de información es Fanatic, que en cierto modo es un medio turco, que bueno, pues no sé hasta qué punto tiene relevancia, importancia o seriedad y sinceramente creo que no sé qué interés tiene sinceramente el diario AS en dar eco o darle bombo a este tipo de noticias. Bueno, resulta que dicen que Ancelotti quiere a Demiral, ¿vale? Demiral es un jugador que además dicen que es por petición expresa de Carlo Ancelotti. Es un jugador turco de 23 años y el citado medio, Fanatic, es un medio turco también. Es decir, ya deberíamos empezar a estar viendo la relación que tiene de un medio de promocionar a un jugador y vincularlo al Real Madrid. Y bueno, pues es un jugador que está jugando en la Atalanta. ¿Vale? Está jugando cedido en la Atalanta y valen, dice, unos 27 millones de euros, ¿vale? Si se lo quieren quedar. Bueno, el asunto es que a mí personalmente es un jugador, por cierto, propiedad de la Juventus de Turín. Como digo, no tiene ni pies ni cabeza, sobre todo porque ya en la relación entre el medio, que es turco, y el jugador, que es turco también, ya deberíamos estar viendo la trampa. O sea, de repente, una noticia que no se ha oído en ningún otro sitio, ahora
te entra así de repente en el diario AS y dices tú, ahí va, pues lo mismo es verdad. Pues yo diría personalmente que esto ni es cierto, ni tiene lógica, ni tiene sentido, ni prácticamente nada. Así que personalmente no le deis más bombo, no le deis más importancia, que no creo que el Real Madrid y mucho menos Carlo Ancelotti haya pedido a Demiral. Y la cuarta y última exclusiva que traía efectivamente Josep Pedrerol ayer ya no tocaba tanto al Real Madrid, por lo menos de manera tangencial, y sí mucho más a su equipo, al Fútbol Club Barcelona, precisamente porque confirmaba Pedrerol que el Barça quiere a Erling Haaland. Pero claro, querer a Erling Haaland no es lo mismo que poder permitirse a Erling Haaland. Evidentemente el Fútbol Club Barcelona tiene que estar ahora mismo en otros estadios, y me explico, en otros escenarios. Ahora mismo al Barça se le hace muy difícil poder firmar a Haaland. Es prácticamente imposible a nivel de dinero. Y de hecho, por eso, y ya os comentaré en el siguiente audio, están a punto al parecer de cerrar el fichaje de Morata, y además creo que va a ser inmediatamente. Yo creo que ellos en el fondo son conscientes de las limitaciones que tienen y que no pueden venirse arriba pensando que están a la altura del Real Madrid a nivel financiero. A pesar de que luego, como veis, al final parecía que lo del Barça iba a ser una catástrofe en cuanto a fichajes, salidas, que si el finiquito de Koeman y tal y cual, y al final más o menos les están saliendo las cosas, les están más o menos saliendo los números, con lo cual si ahora terminan fichando a Morata, pues bueno, para que veáis que en el fútbol siempre hay recursos de último minuto. Así que bueno, pues en este sentido, si fichan a Morata es porque entiendo que asumen que no pueden fichar a Haaland, ¿vale? Así que a pesar de que Pedrerol desvelara que el Barça efectivamente esté interesado en fichar a Erling Haaland, en realidad no puede hacerlo. Así que bueno, pues una tranquilidad más en el sentido de que, bueno, aunque en realidad nunca constituyó un enemigo real por Haaland, siempre es bueno darse uno cuenta de que el máximo rival desde luego no va a poder ficharle. Ayer, haciendo un poco de comentario, resumen, análisis de todo el encuentro, lo que comentaban es que Julio Pulido, en este caso, el hecho de que Isco saliera al partido no quiere decir que su futuro haya cambiado, ni mucho menos en el Real Madrid. Julio Pulido afirmaba que era anecdótico, que Carlo Ancelotti ha tomado una decisión definitiva y es que no va a contar con él para prácticamente nada, como ha sido hoy, prácticamente unos minutos, pero está sentenciado en el Real Madrid. Bueno, yo creo que la frase de Julio Pulido va en la dirección correcta. Por más que me sepa mal, una relación así entre un entrenador y un jugador obviamente nunca es fácil y nunca es buena para el grupo, pero lo cierto es que esto para Isco tampoco es una situación nueva. Él está viviendo esta situación de estar de alguna manera rebelado, rebelde, enfrente de los entrenadores en lugar de al lado desde prácticamente Solari, y a partir de aquí los madridistas lo único que podemos hacer es ver, tragar y esperar a que llegue junio de 2022 para que el jugador se marche, porque es más que evidente que Carlo Ancelotti no va a contar con él. Fijaos que yo pensaba que en un momento dado, quizá porque a lo mejor el partido se puso cuesta arriba, yo creo que en otras circunstancias y con otro resultado, probablemente Carlo Ancelotti hubiera probado con Ceballos en el centro del campo en lugar de con Isco Alarcón. Sin embargo, yo creo que se decidió y se inclinó por el malagueño por el hecho de que, bueno, quizá le podría dar otra vuelta al partido, otro aire fresco o lo que fuera, porque tiene quizá más experiencia, porque Dani Ceballos acaba de salir de una lesión, por lo que sea, pero el caso es que al final no lo utilizó y prefirió decantarse por el malagueño. Así que bueno, el resultado fue el mismo porque perdimos, y el resultado en el futuro de Isco es el mismo porque se va a marchar. Y ojo, porque ahora os vengo con una noticia de última hora, y es que Isco Alarcón habría sido ofrecido al Tottenham. Ya sabéis que os he sacado precisamente un audio en el que comentaba que, bueno, pues el futuro del jugador no está ni mucho menos claro, es decir, no se sabe qué va a ocurrir, pero tiene todo pinta de que el Real Madrid va a esperar a que concluya su contrato para, lógicamente, despedirle como un jugador más, despedirle en el sentido de decirle adiós, no de despedirle rompiendo el contrato ni nada de eso. Y bueno, pues parece, según Mirror, que el jugador habría sido ofrecido al Tottenham, intentando buscar una salida más o menos consensuada con el jugador y con el club inglés, precisamente para darles a entender que es un jugador que a nosotros pues ya no nos interesa por diferentes motivos, y que sin embargo todavía se pueden hacer, hombre, no voy a decir con una ganga, pero sí desde luego con un jugador que seguramente, si realmente le apetece seguir jugando al fútbol, todavía, en mi opinión, creo que Isco puede aportar cosas interesantes al nuevo proyecto de Antonio Conte en el Tottenham. Otra cosa ya es que estén interesados. A mí personalmente me descuadra bastante en el sentido de que Antonio Conte no es precisamente un entrenador que sea suave o blando con jugadores que físicamente no están a tope, y que le vayas a ofrecer a un jugador como Isco Alarcón
que precisamente su aspecto físico, o mejor dicho, su rendimiento físico no es el más óptimo, pues tanto como que lo vaya a aceptar, a mí personalmente me cuesta de creer. Pero bueno, en cualquier caso, yo os traigo aquí la noticia y ahora ya lo que ocurra o no ocurra, eso ya es cuestión del Real Madrid, del jugador y por supuesto también del Tottenham. Luego, vamos con otra de esas noticias estrafalarias que difícilmente son creíbles, pero que por otro lado, viniendo de un país como Italia, pues de alguna manera tenemos que comentar, aunque sea solo para desmontar el argumento principal, precisamente porque dicen que Lacroix, que es, para los que no lo sepáis, un defensa al que Zidane ya puso sobre la mesa cuando estaba al frente del banquillo del Real Madrid. Bueno, pues dice el periodista Fabio Gatto, a lo Fabrizio Romano, que han activado todas las negociaciones porque el jugador ha solicitado el traspaso al Real Madrid y que su precio estaría en torno a los 30 millones de euros. No tengo que deciros nada, ¿verdad? Yo creo que esto cae por su propio peso. O sea, el Real Madrid no está en absoluto interesado en Lacroix porque el único objetivo del Real Madrid, de hecho, es Antonio Rüdiger, con el que sí que se está en negociaciones. ¿Vale? El jugador, lógicamente, es defensa, es central, podría rotar con Militao y con Alaba, o sea que por alguna razón que no sabemos al periodista le ha cuadrado que el Real Madrid puede estar interesado en él, simplemente porque en un momento dado Zidane estuvo interesado en él, pero no se da cuenta que efectivamente Rüdiger, como de hecho reconocen por aquí, es el que es la opción A, es el que está por delante en las negociaciones. Es decir, que dicen en el caso de que la cosa no fuera con Rüdiger, entonces se tiraría de Lacroix. Mirad, no. O sea, si la negociación con Rüdiger está como está, según Fabrizio Romano, tan avanzada y tan positiva y tan en la buena dirección, se va a quedar con Antonio Rüdiger. O sea, Lacroix es que no tiene, yo diría, no tiene ni un 1% de posibilidades de jugar el Real Madrid, a no ser que la cosa se tuerza mucho y, ojo, porque todavía nos quedaría la opción Koundé incluso por delante y todavía me parece que hay algún defensa por ahí en el aire que podría ser la opción B por delante por detrás justo de Rüdiger. Desde luego este Lacroix para mí no suena nada y no va a haber nada. Luego además, por desgracia, en una derrota más del equipo tenemos que hablar, sí, de arbitrajes. A ver, que todo quede bien claro. El Real Madrid no tiene ni mucho menos que recurrir a quejas arbitrales o a errores arbitrales para intentar justificar una derrota, ¿vale? Porque la derrota de ayer está claro que fue buena parte de responsabilidad nuestra por jugar un muy mal partido, algo en lo que yo creo que hemos coincidido prácticamente todos los madridistas. Sin embargo, lo cortés no quita lo valiente. Y eso significa que el Real Madrid no puede dejar pasar por alto, como hizo Emilio Butragueño, determinadas acciones que lógicamente son muy controvertidas. Es decir, el agarrón que ayer sufría Marcelo dentro del área, en una jugada en la que se llevaba peligro, que termina con el jugador en el suelo, evidentemente es una jugada de penalti. Y que esto ni se consulte ni se pite, me parece simplemente increíble y me parece que es de recibo denunciarlo, comentarlo. Los que tenemos voz, decirlo. Es decir, es que en el Real Madrid, además, cada vez que perdemos un encuentro, siempre hay algún tipo de jugada polémica. Y esto hay que decirlo, o sea, es que no hay que callarse. O sea, y es que de verdad que me parece espectacular que teniendo ya el VAR, que se supone iba a salvar todos nuestros males, los males del fútbol, las injusticias y todo este tipo de cosas, todavía tengamos que comernos jugadas como esta, en la que abiertamente se agarra a Marcelo, que casi le arranca la camiseta, y no se pita absolutamente nada y no se dice absolutamente nada. O sea, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, es que siempre pasa lo mismo. Ya digo, el Real Madrid tiene que mejorar muchas cosas, hicimos un mal partido, un error individual, pero hombre, si a esto le sumamos también errores arbitrales, ¿qué podemos hacer? O sea, vamos a intentar de verdad entender el VAR como es y vamos a intentar utilizarlo precisamente para la buena fin y la buena labor en el fútbol. Y si incluye pitar un penalti al Real Madrid, por favor que no se oculte. Y como os he comentado en los primeros audios, efectivamente el Fútbol Club Barcelona parece asumir que Erling Haaland no va a jugar en el Barça y que de hecho no pueden ni hacerle frente. ¿Por qué? Porque según la última información de Diario AS, Morata una firma y ya es culé. Dicen, hay un acuerdo con el jugador, con la Juve y el Atlético y la operación está hecha a un 95%. Y esto lo estoy leyendo ahora mismo, que son las 4:47 en Houston, 11:47 de la mañana en España, y dicen que la negociación está prácticamente cerrada y que efectivamente Morata será jugador del FC Barcelona en las próximas horas, días o a lo mejor a lo más tardar
una semana. Así que bueno, pues en este sentido veis que como al final suele ocurrir en el fútbol, hay recursos de todo tipo para que incluso el Barcelona en una situación tan sumamente crítica pueda llegar a fichar. Vamos a ver por otro lado cuál es el papel de Morata en el Barça, vamos a ver por otro lado cuál es la reacción de los madridistas ante la llegada o la segunda puñalada trapera de Morata al madridismo. Ya lo hizo la primera yéndose al Atlético de Madrid, ahora ya se va directamente al Fútbol Club Barcelona, y la verdad es que en este sentido llama mucho la atención porque, bueno, el madridismo tampoco tiene que volverse loco con esto. O sea, el chaval al final lleva su carrera, sus ideas, sus planes, sus historias personales. Vale, pues ya está. Si quieres irte al Barça, perfecto, vete al Barça. Sabes que no es plato de buen gusto para ningún madridista ver a un ex madridista en el máximo rival, pero bueno, allá él con su conciencia, él sabrá lo que tiene que hacer y listo. Morata, como digo, próximo jugador del FC Barcelona en las próximas horas. Ojo, 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 cómo empezamos el año con Pedrerol al frente. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente, ni más ni menos que Josep Pedrerol tenía que estrenar este año 2022 con grandes y muy buenas noticias, y por eso los 4 siguientes audios, los 4 siguientes clips van a versar acerca de la exclusivísima, que fueron en realidad 4 y que Pedrerol soltó ayer una por una en el Chiringuito. Así que vamos a comenzar con la primera, que en mi opinión es la más interesante por las implicaciones que tiene. Comentaba Pedrerol que las últimas 2 semanas del año 2021 han sido particularmente tensas en lo que se refiere al entorno de Mbappé. ¿Y por qué decía esto? Pues porque al parecer el chico ha estado recibiendo presiones muy fuertes por parte de alguien de su entorno para renovar por el Paris Saint-Germain. Ojo que esto no es moco de pavo. El hecho de que haya alguien conspirando, entre comillas, contra el fichaje del jugador por el Real Madrid, que es además alguien de su entorno, es lo que decía Pedrerol, me hace temer y me asusta en el sentido de que una persona que es cercana a ti te puede llegar a cambiar la opinión. Claro, él no mencionó quién, pero yo sí tengo muy claro quién. Fue su padre. Su padre ha sido de su entorno el que siempre ha intentado que el jugador renueve, incluso ahora, diciéndole, son 2 años más, no pasa nada, quédate, siempre habrá tiempo de ir al Real Madrid, quédate, firma ahora tu nuevo contrato con el Paris Saint-Germain que te va a hacer de oro y ya tendrás tiempo de ir al Real Madrid. Yo lo tengo claro, Pedrerol no dijo nada, pero después de todo lo que ha venido sucediendo, después de todo lo que ha venido conociéndose, especialmente por parte de la madre de Kylian Mbappé, que fue la que efectivamente reveló que el padre era el más inclinado a que se quedara en el Paris Saint-Germain, a mí no me queda la menor duda de que quien ha ejercido esas presiones ha sido su padre. Y justo en la mitad del vídeo pasaba Josep Pedrerol a desvelar otro bombazo tremendamente interesante y cambiaba completamente, eso sí, el tercio. Y es que dejaba de hablar de Mbappé para empezar a hablar de Erling Haaland. No se había visto de boca del presentador mucho acerca del jugador noruego. Se había oído mucho más acerca de desde sus colaboradores, acerca de lo de Erling Haaland. Lo último, lo que comentaba efectivamente Alfredo Duro, de que alguien del entorno del jugador le había hecho entender al Real Madrid que quería jugar en el equipo blanco. Bueno, pues este fue un extremo totalmente confirmado por Josep Pedrerol. Efectivamente, dice al Real Madrid le ha llegado ni más ni menos que Haaland estaría dispuesto a jugar en el Real Madrid, lo cual es un notición. Daos cuenta de que el otro día Roncero precisamente decía que un puñado de aficionados en Marbella conseguían arrancar a Haaland, que el jugador jugará en España en el año 2022. Así que obviamente no podemos pensar otra cosa más allá de que efectivamente el jugador quiere vestir de blanco. ¿Cuál fue, sin embargo, la respuesta o cuál es la postura inicial del Real Madrid con Haaland? Pues que vamos a fichar a Mbappé y cuando tengamos fichado a Mbappé, entonces pasaremos a hablar de Haaland. Pero en este orden, no de la otra manera. Evidentemente para el Real Madrid es un fichaje interesante, pero vamos a ver por cuánto le puede salir y a partir de ahí empezarán a hacer números. Y una vez empiezan a hacer números, si cuadran, entonces el Real Madrid irá por Haaland. Así que esta será la cronología del fichaje del noruego y con respecto también al fichaje de Mbappé. Así que muy buenas noticias las que traía Pedrerol ayer. Segundos después de insinuar quién había quién ha estado de hecho ejerciendo esas presiones sobre el jugador para renovar por el Paris Saint-Germain, Pedrerol ni más ni menos que soltaba la gran bomba.
Y esa gran bomba es precisamente lo que va a ocurrir, digamos, el calendario marcado por Kylian Mbappé y el Real Madrid para fichar y sobre todo anunciar su fichaje. Pedrerol desvelaba que efectivamente el jugador, una vez pase la eliminatoria de Champions, anunciará que se marcha del Paris Saint-Germain. Sin embargo, no dirá a dónde va, no revelará que va a fichar por el Real Madrid, sino que lo único que dirá, muy presumiblemente al estilo de Alaba, es que abandona el Paris Saint-Germain. Pero esto no ocurrirá nunca antes de la eliminatoria ante el Real Madrid. ¿Por qué? Muy sencillo, por una cuestión de respeto mutuo, lógicamente, a la afición del Paris Saint-Germain. Por parte del Real Madrid sucederá lo mismo. Sucederá exactamente igual. El Real Madrid no va a presionar ni va a insinuar absolutamente nada hasta que el jugador sea el primero en dar el primer paso y decir que abandona el PSG. Hasta entonces el Real Madrid no va a hacer absolutamente nada. Todo se llevará con la máxima discreción. Esto es lo que decía Pedrerol. Ahora dejadme que os dé yo mi propia opinión. Aquí lo que ha sucedido esencialmente es que el Real Madrid, a través de Pedrerol, en mi opinión, está utilizando al periodista para decirnos a todos: no, ojo, que hasta después de la eliminatoria, hasta marzo no va a pasar nada. Sin embargo, para mí algo ya tiene que estar ocurriendo y para esas fechas ya habrá ocurrido algo. Lo que está haciendo el Real Madrid es utilizar a Pedrerol para desviar la atención y cumplir con lo que se dijo en ABC de que querían llevar el fichaje de Mbappé con la máxima discreción. Pero a mí me da que Mbappé en este mes de enero algo va a firmar con el Real Madrid. No sé por qué, pero algo me dice, tal y como desveló Tomás González Martín, que se llevaría todo con la máxima discreción y ahora viene Pedrerol y nos dice que no, que hasta mayo nos olvidemos. Bueno, yo no lo tengo tan claro, pero en cualquier caso me alegra porque aún así, lógicamente cuando él anuncie que se va del PSG, serán buenas noticias. Luego además ayer en la previa del partido del Paris Saint-Germain, lógicamente Pochettino, con toda la rumorología, con todas las noticias acerca de Mbappé que estamos viviendo en estas últimas semanas, quiso salir al paso precisamente de la situación del jugador y cuando fue preguntado si toda esta situación le puede llegar a afectar al joven jugador de Bondy, él dijo: las situaciones contractuales afectan cuando no tienes madurez para gestionar eso. Kylian, sin embargo, sí que la tiene y el club quiere que se quede mucho tiempo. Está entre las dos partes. Esperamos que siga teniendo el mismo rendimiento. Es decir, que de alguna manera Pochettino venía a sacar la cara por su jugador, teniendo en cuenta que lo que menos interesa ahora al Paris Saint-Germain son momentos de inestabilidad. Lo que se quiere vivir en el Paris Saint-Germain o cómo se quiere llevar la situación de Mbappé en el Paris Saint-Germain ahora mismo es con la máxima normalidad, porque al fin y al cabo, y más Pochettino, que es el primer interesado, quiere que todo se viva con cierta calma, teniendo en cuenta que ahora mismo él se sabe en el alambre. O sea, es que ahora mismo Pochettino sabe que cualquier error que pueda cometer, que cualquier mal resultado que le pueda acarrear su propio equipo, el Paris Saint-Germain, le puede directamente echar. De hecho, se venía diciendo que en enero iba a haber movimiento de banquillos en el Paris Saint-Germain y que Zidane podría tomar el mando, con lo cual yo creo que él es el primero que no está del todo seguro en su posición, con lo cual como para andar hablando de Kylian Mbappé o de cualquier otro jugador. Así que bueno, veremos a ver cómo pasa la cosa, pero desde luego yo tampoco creo que vaya a afectar a su rendimiento, teniendo en cuenta que Mbappé es un profesional como la copa de un pino y no va a permitir en absoluto que todo lo que le rumorea o todas las noticias que pueden afectar a su futuro, lógicamente tengan un impacto en su rendimiento con el PSG. De esto estoy prácticamente seguro. El secreto mejor guardado ayer de Quique Flores, a pesar de todo lo que se ha dicho del autobús del Getafe, el autobús que nos impidió siquiera hacer un gol o arrimarnos a la portería azulona, lo cierto es que el ex jugador del Real Madrid comentó que fue la medular del Real Madrid lo que ellos más intentaron atacar. Y la verdad es que es la parte o es la estrategia más inteligente a usar con un Real Madrid que tiene uno de los mejores centros del campo del panorama futbolístico actual. Lo cierto es que al Real Madrid, efectivamente, si le ahogas a su cerebro principal, que es Luka Modric, y luego no dejas respirar a su mejor asistente, que es lógicamente Toni Kroos, asistente sobre todo en balones largos, pues lo cierto es que te deja un equipo que, con todas las bajas que tenía, es prácticamente inofensivo. Ayer el Real Madrid en ataque no tuvo ideas de ningún tipo, luego en defensa estuvo muy poco sólido e hizo aguas por todas partes, y una vez que el centro del campo estaba prácticamente bloqueado, pues
Era cuestión de marcar la que tenías, la que podías y listo, y llevarte el partido como pasó. Es decir, el Getafe se queda con los 3 puntos, no porque sea un rival excepcional o porque haya dado un repaso táctico al Real Madrid, pero sí que atacó lo suficiente como para estrangular, como dice Quique Flores, su centro del campo y en cierto modo dejar que el partido fuera por sus cauces. Y es que el Real Madrid era incapaz de crear absolutamente nada, incapaz de crear peligro, sobre todo desde sus delanteros, y luego el poco acierto defensivo que tuvimos ayer hizo el resto y al final le permitió al Getafe ganar. Así que, desde luego, a nivel estratégico, chapó por Quique Flores, porque desde luego nos dio donde más nos podía hacer daño. Luego además he traído aquí una noticia como anécdota simplemente para que la tengáis, y es que efectivamente, tal y como ocurrió con Robert Lewandowski, con Fran Ribéry, al que parece que también teníamos fichado, estuvo de hecho muy cerca de llegar al Real Madrid en 2010, incluso después de una comida la cosa estaba prácticamente hecha. Decía Ribéry que en 2016 además mis representantes negociaron con el Real Madrid. Ribéry tuvo 2 momentos, como digo, muy cercanos a fichar por el Real Madrid, tanto en 2010 como en 2016. Bueno, pues ni en uno ni en otro se llegó a concretar. Y es que efectivamente, decía, mis representantes negociaron con el Madrid. Tanto ellos como el Chelsea llegaron a ofrecer 80 millones de euros. Al final, como todos sabemos, el francés, sin embargo, acabó renovando con el Bayern, a pesar de que tanto él como su pareja estaban convencidos de que se iban a marchar. Y bueno, pues es ahora Hoeneß el que ha venido a decir que la historia con Ribéry fue de la siguiente manera. En el Bayern parecía llegar a su fin en 2010, porque sus agentes más o menos lo habían vendido al Real Madrid. Lo invitamos a comer con nosotros, a él y a su esposa Wahiba. Susi cocinó halal especialmente para ella. Esto todo son palabras de Uli Hoeneß, y decía: pasamos una velada maravillosa y alrededor de la medianoche Wahiba finalmente dijo: Frank, nos quedamos en Múnich. O sea que fue realmente la mujer de Ribéry la que de una forma o de otra, no sé si como resultado de aquella comida o de lo que fuera, se decidió a quedarse en el Bayern de Múnich. Hombre, yo creo que tiene que haber, a pesar de que la historia es muy bonita, pero yo entiendo que tiene que haber elementos de más peso como para que un jugador decida dirigir su carrera deportiva a un sitio o a otro. No simplemente puede ser por una comida. Vamos, entiendo yo, si se es profesional, cuando uno tiene en mira, lógicamente, conseguir títulos, estar en un equipo de renombre, porque todo eso puede repercutir en el bienestar de su carrera, pues yo entiendo que si se quedó en el Bayern de Múnich es por otro motivo o por otras razones más de peso que le llevaron a no ir al Real Madrid, porque a lo mejor vio que no iba a jugar, o porque ya el equipo estaba hecho, o por lo que fuera, pero ya por una comida, esto me lo creo yo, pero solo en parte. Los datos que Rodrigo Goes dejaba ayer en un encuentro en el que, dejadme decir de entrada, que bailaba con la más fea, puesto que se le cambió de banda, aunque por otro lado esto podría ser visto también como una oportunidad y desde luego un voto de confianza por ponerlo precisamente por delante de Hazard en la alineación, cuando todo el mundo estaba pensando que sería Hazard el que ocupara esa banda izquierda. Lo cierto es que no terminó como todo el mundo esperaba. Rodrigo realizó, como comentan aquí en defensa central, 58 toques, completó 36 pases de los 44 realizados, terminando con un 82% de acierto. 3 regates, pero no completó ninguno y recibió falta en 2 ocasiones, vio una amarilla y ningún disparo a puerta. El gran problema de Rodrigo ayer fue, además de estar dentro de un equipo que en general estuvo muy gris y con muy pocas ideas. Honestamente, el Real Madrid jugó probablemente y presumiblemente uno de sus peores partidos desde que Ancelotti está al mando. Lo cierto es que él tampoco tuvo ese desparpajo que, por ejemplo, puede tener Vinicius en determinadas ocasiones, precisamente para echarse el equipo a las espaldas y marcar la diferencia. Ya sabéis que Vini ya ha demostrado en unos cuantos partidos en los que a lo mejor no hemos estado lo más afortunados del mundo, ser el único que ha conseguido hacer algo, destacar, llevar a cabo algún tipo de jugada de esas que solo se inventa él y al final poder poner el peligro en la portería rival. Sin embargo, esto, que es exactamente lo que estábamos esperando de Rodrigo, pues no lo vimos y al final ocurrió lo que ocurrió, que el ataque fue un desastre, que realmente no tuvimos a nadie, que además con un Karim Benzema que tampoco estaba ayer en su día o en el día más inspirado, pues terminó con un Real Madrid que no marcó ningún gol, que no llevó ningún tipo de peligro más allá de los 2 disparos de Luka Modric y Toni Kroos, sobre todo el de Modric que dio en el larguero, pero que de otra manera no consiguió abrir punta o abrir brecha precisamente desde los extremos. Así que otra cosa para tener en cuenta. 2 de los jugadores más señalados precisamente ayer en el partido frente al Getafe, y por razones obvias, fueron Rodrigo y Marco Asensio. Evidentemente se esperaba de ellos que tomaran el mando de un ataque del Real Madrid que, junto con Benzema, no debería haber tenido grandes problemas para hacer al menos un par de goles al Getafe. Sin embargo, entre el autobús que puso Quique Sánchez Flores por un lado y que además
tanto Rodrigo como Asensio fueron incapaces de abrir la lata o intentar desbordar, intentar generar brecha, grieta, huecos en la defensa del Getafe. Lo cierto es que precisamente por eso han sido muy señalados, junto con probablemente el error de Eder Militao. Y es que al fin y al cabo vuelven a ser dos jugadores de los que, hombre, no diría que no te puedes fiar, pero sí que es verdad que es mejor cuando son mejores, cuando el viento les va de cara, que cuando la cosa se pone en contra. Y es que ayer precisamente lo vimos, que no solo es que no fueron capaces ellos mismos de sacar nada en claro, sino que con el propio Benzema, que también estuvo bastante gris, le hicieron incluso peor. Es decir, ayer, si hubo alguien que destacó por encima del resto dentro de la línea general de mal juego, fue ni más ni menos que Luka Modric y un poco Toni Kroos, pero vamos, tampoco como para salvarse. Y esto lógicamente no gusta, teniendo en cuenta que son jugadores, Marcos Asensio y Rodrigo, a los que se les dio una oportunidad muy buena. A Rodrigo por un lado por confiar en él antes que en Hazard, y a Asensio porque tenía toda la banda derecha para él, como ha venido teniendo en anteriores titularidades, sin discutírsele con Rodrigo. Así que ninguno, ni el uno ni el otro, hicieron lo que tenían que hacer. Marcos Asensio de hecho fue cambiado al descanso, lo cual me parece sintomático, así que bueno, veremos a ver en qué desemboca todo esto, pero desde luego van a tener que espabilar mucho para hacerse con un puesto en el Real Madrid, porque si no, lo que les viene con Mbappé y Haaland les va a pasar por encima. Ya comenté que efectivamente si hay algo que al Real Madrid le faltó ayer fue Vinicius. ¿Por qué? Porque en él se engloban y se agrupan una serie de características que en mi opinión tienen que estar sí o sí en este Real Madrid. Al Real Madrid, como comenta precisamente aquí Hugo Carrasco en este artículo muy lúcido de OK Diario, es que le faltó la verticalidad, la genialidad, el desborde, la velocidad y la efectividad en ataque que aporta Vinicius Junior. Tal y como se ha venido desgranando en otros partidos del Real Madrid, donde Vinicius ha sido de alguna manera la clave, es que tú puedes tener un equipo que no termina de tener ideas, que no termina de hacerlo bien, que no termina de convencer, y de repente te sale el genio de Vinicius que se saca un par de jugadas, o que sin sacarse un par de jugadas está todo el rato desbordando, intentándolo, fijando a los centrales, fijando a la defensa del equipo contrario, y al final te termina haciendo alguna jugada de la que sale un gol o lo que sea y que te vale para llevarte el partido. Esto es precisamente lo que define a los grandes jugadores, que son capaces de ganar ellos solos, que es exactamente lo que no tuvimos ayer. Es exactamente lo que no tuvimos ayer, es exactamente lo que nos faltó ayer, tener a un Vinicius Junior que de una forma o de otra tuviera la genialidad y la creatividad suficiente como para ganar un partido que está claro que desde el punto de vista colectivo no hubiéramos ganado en ningún caso. Daos cuenta de que el Real Madrid podría haber estado jugando yo creo que 90 minutos más y todavía no habría llevado mucho más peligro a la portería del Getafe. Así que con eso es con lo que nos quedamos, ojalá que Vinicius esté de vuelta pronto y veremos a ver qué pasa, porque el tema de la PCR sigue dando positivo.